Liquidador de cuotas partes futuras. Pensión de vejez o invalidez. Datos del pensionado. Corresponde al formulario del pensionado por vejez o invalidez con renta vitalicia. Se solicita datos de identificación del pensionado. Tipo de documento. Se selecciona entre tres opciones: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería y tarjeta de identidad. Número de documento. Es el número de identificación del pensionado. Nombres y apellidos. Son los nombres y los apellidos como aparecen en el documento de identificación. El pensionado está registrado en Pasivocol. Se selecciona entre dos opciones, sí o no. Recuerde, para efecto de pago y o compensación de cuotas partes futuras ante el FOMPET, es indispensable que la entidad haya registrado al pensionado en el programa Pasivocol. Fecha de nacimiento del pensionado. Es una fecha con formato año, mes, día. Con esta fecha se calcula la edad actuarial del pensionado. Género del pensionado. Se selecciona entre dos opciones, masculino o femenino. Estado de salud del pensionado. Se selecciona entre dos opciones, no inválido o inválido. Mesada pensional. Monto mesada pensional de la fecha de corte que está recibiendo el pensionado. Esta no debe ser inferior al salario mínimo y no debe estar multiplicada por algún porcentaje de cuota parte. Acto administrativo reconocimiento de pensión. Es la resolución mediante la cual se reconoció el derecho a la pensión. Los datos del beneficiario solo se diligencian si el tipo de pensión es vejez o invalidez. En caso de no tener un beneficiario, el programa asumirá que el beneficiario es hombre, 5 años mayor si la pensionada es mujer. La beneficiaria es mujer, 5 años menor si el pensionado es hombre. Tipo de beneficiario. Cónyuge beneficiario vitalicio. Es el cónyuge y o compañera permanente que a la fecha del fallecimiento del causante tenga 30 años o más de edad. Cónyuge beneficiario temporal es el cónyuge y o compañera permanente, siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha del fallecimiento del causante tenga menos de 30 años de edad y no haya procreado hijos con éste. Si tiene hijos con el causante, aplicará el párrafo anterior. Hijos. Solo los hijos mayores de 18 años hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes. Hijos inválidos. Si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales mientras subsistan las condiciones de invalidez. El artículo 38 de la Ley 100 del 93. Padres. A falta del cónyuge, compañero o compañera permanente de hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total o absoluta de éste, al momento del fallecimiento del causante. Hermanos inválidos. A falta del cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste al momento del fallecimiento del causante. Sin información, en caso de desconocer o no tener un beneficiario. Fecha de nacimiento del beneficiario. Es una fecha con formato año, mes, día. Con esta fecha se calcula la edad actuarial del pensionado. Nombres y apellidos. Son los nombres y los apellidos como aparecen en el documento de identificación del potencial beneficiario. Tipo de documento. Se selecciona entre tres opciones: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería y tarjeta de identidad. Número de documento. Es el número de documento de identificación del beneficiario. Género del beneficiario. Se selecciona entre dos opciones, masculino o femenino. Estado de salud del beneficiario. Se selecciona entre dos opciones, no inválido o inválido.
Una vez se ha terminado de diligenciar el formulario, se procede a validar. Este proceso permitirá mostrar los datos ingresados al programa. El botón Revisar llevará nuevamente al formulario para hacer cambio o ajustes en la información, y el botón Calcular llevará al resultado del cálculo de la reserva.